Sri Sadguru Siddharameswar Maharaj. 130 charlas. Charla 66. Viendo la propia realidad, o la realidad de uno mismo. ¿Qué es acaso lo que es llamado el sí mismo, o la realidad? Eso que no es percibido, es la realidad. Eso, que conoce todas las cosas, es Brahman. Lo que funciona con la ayuda del intelecto, es la consciencia individual, o el jiva. Y él entiende, a través del intelecto. El Brahman, es indestructible. Y la verdad, es su realidad. En eso, en la realidad o Brahman, todas las demás cosas aparecen. El realizado, o jnani, ve la realidad. Lo que sea que es, aparece en la realidad. Y todo lo que aparece, desaparece. Pues su naturaleza, la naturaleza de lo que aparece, es desaparecer. La existencia o realidad del jnani, no es una apariencia. No aparece, y por lo tanto, no se deteriora. Ella no disminuirá. Esto es entendido, por la propia intuición de uno mismo. No es necesario ningún esfuerzo, para comprender esto. La realidad, tu verdadera naturaleza, o swarupa, es natural. Es inquebrantable, e indestructible. El universo entero, aparece en eso, en tu propia y verdadera naturaleza. Eso, es llamado Brahman. El sol, a veces es llamado, por los nombres, Diwakar, o Bhaskar. El sol, también es llamado, Surya, Narayan. Brillo, y piedad. ¿Quién es acaso Dios? Dios, es el que lo ve todo. El sol, es más grande, que aquello material que está iluminado. Y es porque nuestro ojo conoce el sol, que el ojo es más grande que el sol. Y la mente, conoce el ojo. Es por eso, que la mente es más grande que el ojo. ¿Quién conoce acaso la mente? El intelecto, conoce la mente, pero el que conoce el intelecto, no es conocido por nadie. Él, el que no es conocido por nadie, o ningún otro, es autoluminoso. El ojo, no se conoce a sí mismo. El sol, no se conoce a sí mismo. El sí mismo, es el Atman, que conoce a los demás, y se conoce a sí mismo. Por eso es que una persona que está dormida, se despierta por sí misma. De otra manera, si no se despierta por sí misma, ¿quién la va acaso a despertar? El sí mismo, está siempre despierto. No hay necesidad, de que otro lo despierte. Él, es el Dios autoluminoso, que brinda divinidad a Dios, y brillantez al sol. El sí mismo, es quien apropiadamente, coloca a todos, en su justo, exacto, o recto lugar, y hace que el trabajo sea hecho. Él, el sí mismo, no está iluminado por ningún otro. Todo es iluminado, o percibido, solo por el sí mismo. Conocerlo una vez, es suficiente. Tratar de conocerlo nuevamente, es absurdo, o pura tontería. No es posible para el ojo, conocerse a sí mismo. ¿Quién más se atreverá acaso, a conocer a Dios? Aquel que piensa, que lo aparente es real, insulta al Paramatman. Y uno quien así insulta a Paramatman, se vuelve miserable, cuando piensa, que lo que es aparente es Dios. Pues él piensa, que Paramatman, es la oscuridad de la ignorancia, y se convierte en un devoto, y adora todo eso que aparece a los sentidos. Olvidarse de la realidad, es el pecado original. A partir de entonces, a partir del olvido de la realidad, funcionamos dentro del campo de lo aparente, lo conocido, y lo expuesto. El error, es olvidar la realidad desde el principio. Pues de este modo, el individuo respeta como real o verdadero eso que aparece, y sufre muchas calamidades. El sí mismo, es como él es. Siempre brillante. Es sobre él, que todas las apariencias son reconocidas. Y es en él, que todas las apariencias son percibidas. Como es él quien conoce a los demás, él siempre está existiendo siempre allí, presente en todo. Él, está más allá, de todas las apariencias. Él, que conoce todo, es lo más grande. Él, es el controlador de todos los objetos que aparecen. Eso que es visto, son objetos. Y al ser objetos, por naturaleza, significa que son perecederos.
Los objetos de los sentidos, son producidos por los sentidos objetivos, en sí mismos. Esta, es la naturaleza traviesa de estos objetos. Quien los acepta como reales, se vuelve miserable. Si tú persistes, en seguir los objetos de los sentidos, seguramente serás miserable, porque solo verás, lo que es visto. Si tú ves, con el ojo de la experiencia interna, el sí mismo, está en todas partes, dentro, y fuera. Nadie ha podido mostrar hasta ahora, lo que es el observador. Así como el cielo, o el espacio, está en todas y cada una de las cosas, así él, también es omnipresente, impregnándolo todo. Es solo él, quien está en todo, en este mundo. Todas las diferencias, se deben al ego. Mira qué cosa más extraña ha sucedido. Dios, es sacrificado, antes que la cabra. En esto, es el ego, el que ve la diferencia. Pues la diferencia, que significa separación, es vista. La diferencia, significa, que se ve la separación. Ya que donde solo uno existe, se ven en cambio dos. Para mostrar que hay dos, se crea la diferencia, donde uno, es hecho el dueño, y el otro, es hecho su esclavo. Sin embargo, sucedió, o hubo, un truco, o engaño, en esto. Aquel por cuyo poder tiene lugar la experiencia, se experimenta la totalidad del universo, y que es la esencia de la experiencia de este cosmos, se hizo esclavo, mientras que el ego en realidad no existe. Se convirtió en una entidad imaginada, y el verdadero experimentador, se vio amenazado con la posibilidad de morir. Él, fue obligado, a pagar la penalidad. Por lo tanto, él se hizo un chivo expiatorio, o cabeza de turco. La entidad falsa, se había convertido en Dios. Pero su divinidad fue cortada, por el consejo del Sadgurú, o maestro verdadero. Este Dios falso, fue sacrificado antes que la cabra. Es decir, la dualidad se disipó. Y de ese modo, el verdadero Dios, fue restaurado a su divinidad. Él, es el Dios autoexistente, o existente por sí mismo. Esta, fue, la maravilla vista. El demonio, es el búfalo, en quien cabalga, llama, que es el dios de la muerte. Todos aquellos que se aferran a su cuerpo físico como, siendo un yo, son los búfalos. Y llama los cabalga, o cabalga sobre ellos. Llama, significa castigo. Llama, significa sufrimiento. Llama, significa muerte. Y muerte, significa miedo. Existe un temor o miedo, y un castigo, definitivos, para aquellos que se aferran al egoísmo corporal. Incluso la entidad que dice que, yo soy Dios, soy Brahman, es el mismo ego. Cuando Paramatman dice, yo soy, o, yo tengo experiencia, o, yo me he convertido en la realidad, esto también, es todo ego. El ego, o el sentido de yo, sufre un cambio, de forma externa. Esta energía o impulso del ego, que produce sus cambios externos, es el deseo de disfrutar. El ego es tan astuto, o habilidoso, en esto, que trata de engañar, incluso a Dios. Cambia su forma, su calidad, muy rápidamente, y muy hábilmente, pero no se desvía de su deseo, y de su lujuria, para disfrutar. El ego, engaña muy fácilmente, incluso a los llamados grandes sabios piadosos. También esclaviza, a las diversas huestes de dioses, inspirando deseos, en ellos. El ego solo se vuelve subordinado, a aquellos que permanecen en su verdadero ser, siempre alertas contra cualquier distracción. Esto no puede entenderse, excepto por una minuciosa observación sutil, perspicaz, o aguda. Si bien el impulso o la energía del ego, se basa en el concepto y la imaginación, la realidad no tiene ningún objetivo o finalidad, ante ella. La imaginación, no puede medir la inmensidad de la realidad. Esto significa, que el concepto de yo, no puede conocer la naturaleza de la realidad. No puede saber, cuál es su longitud. Cuál es su amplitud. Cuánto es, de dónde a dónde, son los estados que impregna, etc. La sensación de yo, siempre es incompleta, limitada, y girada hacia abajo.
Siempre que la sensación de yo se dé vuelta hacia abajo, continúa expandiéndose. Pero cuando gira hacia arriba, y se aventura a alcanzar lo inconmensurable, se disuelve automáticamente, y por lo tanto, no puede medir el final de lo infinito. Las 4 etapas del discurso, para, Pasyanti, Madhyama, y Vaikari, son todas destruidas, en la realidad. ¿Quién debería hablar acaso allí? ¿Quién debería acaso decir algo allí? Si se habla de eso, entonces no es la realidad. Decir que yo soy Brahman, no es ser Brahman. Brahman es, como es, sin hablar. Brahman o la realidad, es, pero no habla. Lo que significa, que Brahman existe, antes de la emisión de cualquier discurso. Él es anterior, a cualquier experiencia que toma forma. Lo que significa, que está allí, antes de la consciencia de la experiencia del cuerpo, y persiste incluso, en la consciencia del cuerpo. Él comenzó a hablar, y a utilizar otros órganos de los sentidos, porque había experiencia del cuerpo, pero incluso así, Él es el mismo. Es la misma realidad. Cuando el cuerpo ya no exista más, y solo algunas palabras puedan permanecer, y luego, cuando incluso esas palabras lleguen a su fin, la realidad o Brahman, todavía está allí, como estaba. El cuerpo, vino, y se fue, pero no hay añadidura o sustracción, en la realidad. El sentido del ego, que experimenta el cuerpo limitado, es lo único que parece estar mal, en la realidad. Cuando se comprende esto, todo se hace correctamente. La realidad está ahí, incluso si digo que no está. No cambia. Aunque se pueden decir muchas cosas al respecto, la realidad es, como es. Esta permanece siempre, como es. La naturaleza de Brahman, no cambia. La realidad, que es, no cambia. La realidad, siempre es únicamente eso, sea lo que sea que digas al respecto. Si usas palabrotas o insultos, todos ellos son solo nombres, del señor Shiva. Sin un igual, sin un segundo, significa, solo uno. Brahman es eso, que se extiende de manera uniforme, en todas partes. Nosotros somos eso, y no cualquier otra cosa. Si besas a un perro, besas solo a Brahman. El perro, también es Brahman. Permanecer como Shiva, es Samadhi. Y el que mantiene el sentido de Brahman, es verdaderamente sabio. ¿Cómo podría llamarse acaso al baño, como Brahman? ¿Cómo se puede llamar acaso a la esposa de uno, como Brahman? Estas preguntas, surgen solo, a través de un tipo de identidad egoica. Si la ves con ojos físicos, es ilusión, lo que significa la ignorancia, en cuanto a la verdadera naturaleza de la realidad misma, o Brahman. Si ves con la visión interna, todo es Brahman. Arrancar hojas de tulsi, una planta de albahaca sagrada en la India, se considera un pecado, pero ofrecer hojas de tulsi, es auspicioso. Lo que las escrituras digan, para el verdadero sabio no tiene ningún significado. En resumen, aquel que no se conoce a sí mismo, es un gran pecador. El sí mismo, es naturalmente, como es. La cualidad, de, ser el sí mismo, no es la posesión del sí mismo. Esto significa, que el sentido de yo, no es el sí mismo. El sentido de, esto, y yo, como cosas separadas, no es correcto. Que hay uno solo, es correcto. No hay otro. Por lo tanto, no deberíamos usar, yo. La percepción pura, o lo que se experimenta sin ningún esfuerzo, es correcto, pero decirlo, implica un objeto, y un yo, que lo experimenta. Esto, debe ser evitado. Que el sí mismo está solo, y no hay nada más, es el signo del desapego. Apego, significa, estar en compañía de algo más, o de otro. No apegado, significa, ninguna compañía, ningún otro. Compañía, significa otro. Implica dualidad. Compañero, significa juntos. No apegado, significa que no está con otro. El sí mismo, es uno, solo, y está desapegado.
Este, es el signo, señal, o rasgo, de la experiencia, del único sí mismo. El que sabe, que ha sabido o entendido algo, y permanece a sabiendas, como es quien lo ha entendido. El que ha entendido, está satisfecho, y se calla. Uno que ha entendido correctamente, es claro. No tiene queja ahora, y no habla más. Cuando no tenemos ninguna queja, ¿cuál es acaso la necesidad de hablar? El que tiene una queja, seguramente hablará. Uno cuya queja se ha ido, permanece en silencio. La ausencia de charla, indica grandeza. No hay razón para hablar. Yo lo sé, es una afirmación incorrecta, ya que la necesidad de palabras desaparece. Al describir a Brahman, todos los adjetivos se acompañan con no, como prefijo. La lengua de uno que habla, se dice que está dividida. Es obvio, que no es posible hablar, con una lengua dividida. Así pues, este dicho se usa, para indicar que no es posible pronunciar ninguna palabra, para describir lo que está completo. Se dice, la lengua de la serpiente santa, sobre la que el señor Vishnu está recostado, estaba dividida, porque la realidad no puede describirse. Las palabras, no pueden expresar la realidad. La lengua, permanece inútil. Los Vedas, han dejado de tratar de describirlo, diciendo, neti, neti, ni esto, ni aquello. La palabra Shruti, o Veda, significa, conocimiento que se acepta, después de oír. Después de escuchar, uno decidió, esto es así, y lo aceptó como verdadero. Pero este no es el conocimiento nacido de la experiencia real. Una conclusión lógica, no es el autoconocimiento, ni la realización directa. Ese conocimiento que los Vedas postulan, se cree que es así, y se conjetura o interpreta que puede ser así. Pero confiar simplemente en este concepto, no es autoconocimiento. ¿Qué es acaso el autoconocimiento? Comprender con todo nuestro ser, realmente sentirlo dentro de nosotros como nuestro sí mismo, es el conocimiento del sí mismo. Ningún otro, significa ese estado, que no tiene experiencia de otro, sino de sí mismo. Autoconocimiento, no es conocimiento de ningún otro. El estado, la naturaleza, el disfrute, de la realidad, es el sí mismo. Esa, es la realidad del autoconocimiento, o conocimiento de uno mismo. ¿Cuál es el sentido, de mantener acaso tu actitud inflexible, cuando ya te has realizado? Samartha Ramdas, dice, yo soy falso. Todo lo mío, es falso. No tengo ningún lugar, ni ningún estatus, o clase social. Todo es engañoso. Manifestación, o prakriti, habla, y eso es engañoso. Lo que es sin forma, el espíritu, o purusa, también es engañoso. El, purusa, también es descartado, en la realidad. Prakriti, y purusa, son artificiales, falsos. Ellos, son inútiles. Ellos, no son reales. Incluso sus nombres, son falsos. Donde no queda nada, decir, yo lo sé, es falso. Tú puedes estar comprendiendo. No hay nada de malo en ello. Pero no digas, ahora ya no me queda nada, ya soy libre, o estoy libre de todo, porque entonces el yo, sigue siendo un remanente.